Queridos amigos y hermanos, paz y bien a todos. Nuevo viernes de Cuaresma y tenemos en el horizonte el quinto domingo de este itinerario. Ahí va a aparecer el corazón con todos sus deseos. San Agustín, al comienzo de sus célebres confesiones, declara lo que su vida entera ha sido. Él dice: «Nos hiciste, Señor, para ti, e inquieto estará nuestro corazón hasta que descanse en ti». Es el tema de este quinto domingo de Cuaresma. La búsqueda de Jesús. Era frecuente encontrar en la fiesta principal por antonomasia, la Pascua, a gente de la diáspora de Jerusalén que, sin haber profesado propiamente la fe hebrea, tenían un come-come, una actitud abierta. Un grupo de esos simpatizantes gentiles no judíos se encuentran con Felipe y le hacen una petición: «Queremos ver a Jesús». No sabían bien quién era Él. ¿Acaso habían oído aquí y allá cosas y sentían al menos curiosidad? Buscaban el templo y se encontraron con Jesús. A su manera iban a celebrar la Pascua judía y se encontraron con otra Pascua, la del Señor. El hecho es que aquellos hombres estaban abiertos desde sus preguntas. ¿Y si la respuesta era ese tal Jesús? Estamos en la antesala de todo este drama, un drama de amor que recordaremos en la inminente Semana Santa. Tantos hombres y mujeres de nuestro mundo, desde sus búsquedas y preguntas, quieren ver a Jesús. Queremos ver a Jesús. Quizás no lo saben o lo buscan en caminos que Dios jamás frecuenta, o declinan con desdén esos otros senderos en los que Él siempre nos aguarda a que volvamos desde nuestros devaneos errados. Es el desafío y la más honda inquietud que nos anida en lo mejor de nosotros mismos. Seremos como Felipe, que desde la experiencia del encuentro con el Señor podemos decirles a nuestra vez: «Venid, yo os conduzco hasta Él, yo me he encontrado con Él». Este es el testimonio que se nos pide poder dar a los cristianos que nos hemos encontrado con el Señor porque aceptamos la gracia de ser encontrados con Él. Que Dios os bendiga, que siempre os guarde, amigos.